So, basic rules when writing an email. Primero de todo, you have to be concise and to the point. Fijaros en los dos emails. Compare these with both emails. Which one is better? Well, with the no doubts, it's going to be the second one, the one on your right-hand side. It says exactly the same as this one. But this one, well, I just see it and I'm like, Qué pereza leerlo. ¡qué pereza! That's laziness, ¿vale? Es como, bueno, de verdad que no quiero. Y fijaros, dice exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir al grano, ¿vale? Vamos al grano y a partir de ahí os prometo, os prometemos que la gente os va a leer. No es una redacción, no es un essay, ¿vale? Es trabajo y el trabajo cuesta dinero. Every minute costs money. Time is money. So go concise and go to the point. That's number one. Number two. Okay, number two. Consider the recipient. Who are you talking to? Okay, I'm going to tell you because I'm quite used to this. Think very carefully who is your audience. Are you going to talk the same way to your colleague, to your customer, or even your boss? So be really careful because maybe you want to talk to your colleague. You might be using a lot of jargons or hey mate or here is saying maybe you put a lot of contractions. If you talk to your customer, it has to be really formal. And lastly, if you want to talk to your boss, you might want to have some approach, but not too much. Okay, you always have to maintain the distance. ¿Qué es lo que hemos querido decir aquí? Que lo he soltado todo, ¿ok? Tener mucho cuidado con quién vais a hablar. No vais a hablar igual con vuestro colega que con vuestro jefe, que con vuestros clientes. Únicamente utilizar jergas o abreviaturas si sabéis que la persona que va a recibir el email lo entiende. Y siempre, parece una tontería, always consider whether your message is appropriate or not before hitting the send button. Maybe you are given so many information in an email and it would be better to have phone call. ¿Vale? Hay veces que nos dedicamos a escribir y es decir, ¿no sería mucho mejor coger el teléfono y explicarlo y luego hacer un resumen? No siempre tenéis que escribir emails. Hay veces que es mejor llamar por teléfono. And be really careful with this, okay? Well, and it's really important to avoid this on the US because they get really, really angry with that. Avoid capital letters because you are shouting. ¿Ok? Cuidado, no sé si en español pasa lo mismo. Pero en español también. A mí me escriben en mayúscula y yo lo leo gritando. Tú lees gritando, claro, yo lo leo. Bueno, yo tenía un compañero de trabajo, Carmen, que solo escribía en mayúsculas y era como, creo que es que no Pues a queda mí me bonito. parece curiosa porque yo pienso que me estás gritando, me estás hablando en un tono de voz en plan agobiado, cabreado. Fíjate. No. O Exacto. para que remarcar algo, pero en plan... Sí, exacto. Pues mucho cuidado a la hora de escribir. Cuidado con dejar las mayúsculas, porque si dejamos las mayúsculas, estamos dando a la otra persona lo que dice Carmen. Le estamos dando la sensación de que le estamos gritando, con lo cual, mucho cuidadito con eso, ¿vale? No se ponen mayúsculas a menos que quieras dar importancia a algo. Well, once we know what do we want to write and who is our recipient, okay, what do we have to do, Carmen? We try to reply within 24 hours max, ¿ok? ¿Por qué? Porque una persona cuando manda un correo, lo primero que busca es una respuesta. Entonces, cuanto antes le respondas, mejor. This sympathetic response may be vital to someone. Exactly. Yo ahora, por ejemplo, que estoy con todos los trámites de Erasmus, no me contestan y yo necesito que me contesten. Quedarían genial si me contestaran rápido, pero no solo no me contestan rápido, no me contestan. Pero bueno. Delay. Will it give a good impression to send an email at 23 p.m.? Hombre, pues, obviously not. No. Pero si no te queda otra, yo prefiero que me manden un correo a las 2 de la mañana respondiéndome a que no me lo manden at all, ¿vale? Pero bueno, schedule your email arrivings. Bueno, eso, yo eso no lo hago. Oh, no, neither do I. Neither do I. And sorry, Carmen, why don't you always have to respond immediately? Because you would always be with your computer responding emails. O sea, yes. No es una obligación. You need to respond as soon as possible, but not always, all the time, being 24/7 in your computer answering emails.
I love that. What is 24/7? Explain them, because that's wonderful. 27 es 24/7, a todas las horas del día, porque una semana tiene 7 días y 24 horas al día, pues todos los días de la semana, todo el día. Es un slang que se dice mucho, 24/7. Es como, tengo que estar disponible 24 horas, 7 días a la semana. No, no way. ¿Cuándo tampoco tienes que responder directamente? Well, if you are angry, if you are stressed, or if you are Exacto. upset, never Échate la ever respond. respuesta porque en caliente no sale. Exacto, lo de las cosas en frío. Y además, lo escrito, what is written, written is. Con lo que escrito, escrito queda. Con lo cual, mucho cuidado con responder a un email enfadado, ¿vale? Porque queda constancia, no es igual que una llamada de teléfono.